que es el poder de la sangre. Y esto nos va a ayudar para vivir este tiempo de virus, de crisis. Esto nos va a servir mucho. Por eso te animo que puedas tomar mucha atención a lo que te voy a compartir ahora. Vamos a leer la Biblia, diferentes pasajes de la Biblia vamos a leer. Sé que a alguno a lo mejor no le va a dar tiempo de poder encontrarlo porque no tiene mucha práctica con la Biblia, pero si no puedes, por lo menos presta mucha atención a las citas que yo voy a leer, o si puedes anotarlo en un papel para luego durante la semana leerlo también en tu casa, ahora que tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del poder de la sangre. Y esto empieza desde hace miles de años atrás, ¿no? Esto empieza con el mandamiento el pacto que Dios hizo con su pueblo, con el pueblo de Israel. Vamos a leer en Éxodo capítulo 24. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, está después de Génesis. Éxodo capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 8. Éxodo capítulo 24, 6 al 8. Dice la palabra de Dios. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová, que el Señor Dios ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Lo que pasó en un contexto, lo que pasó en este momento es que Dios había dado sus leyes a su pueblo y habían sacrificado ellos un holocausto, una ofrenda, habían sacrificado animales y habían recogido la sangre de los animales. Y dice que esa sangre, una parte roció con esa sangre al libro, ¿no? La ley, al pacto que tenían ellos, a la ley. Y la otra parte de la sangre la roció sobre el pueblo. O sea, las personas tenían que ser como untadas con la sangre, ¿no? Cogió la sangre y roció al pueblo. Y Moisés dijo, he aquí, esta es la sangre del pacto. Este es el momento en que Dios hace su pacto, un pacto con su pueblo. En ese momento, Israel, ¿no? Hasta el momento era solamente para Israel. Dios había reconocido solamente a Israel para hacer un pacto. Había empezado con Abraham, ¿no? Cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y empieza de Abraham, viene Isaac y Jacob y las 12 tribus de Israel, y viene la nación de Israel. Entonces Dios le dice a Moisés que haga esto, ¿no? Este es el momento en que empieza un pacto con Israel. En ese entonces era solamente, ese pacto solamente era para ellos. Todos los demás pueblos, todas las demás etnias estaban consideradas como sin Dios y sin esperanza, ¿no? Me siguen hasta aquí, ¿verdad? Me siguen hasta aquí los que están en internet, aquí en casa. Estamos claros hasta ahí, ¿no? Luego pasa el tiempo y lo que hace el pueblo empieza a hacer estos sacrificios, pero lo hacen solamente como un ritual, lo hacen como una costumbre. Entonces, digamos, pecaban igual, pero ya presentaban su sacrificio y decían, bueno, ya lo he arreglado, ¿no? Ya he pagado mi deuda. Pecaban y otra vez presentaban su sacrificio, hasta que llega un punto que a través del profeta Isaías el Señor le dice, estoy cansado de sus fiestas solemnes, estoy cansado de sus sacrificios. Dice, ¿por qué no cambian su corazón? ¿Por qué no cambian su estilo de vida y solamente están presentando sacrificios? Y me recuerda mucho al estilo de vida de muchos creyentes en la actualidad, ¿no? Viven pecando, pero cuando viene el fin de semana, ay Dios, no, perdóname, y vengo aquí, o vas a la misa, o vas a la iglesia, o al templo, donde quiera que tú vas a acercarte a Dios, pero tu semana está de una vida de pecado, pero el domingo sí, Dios, o cuando tienes problemas, ¿no? Ahora mismo, cuando hay tanta necesidad, ay Dios mío, ¿no? Perdóname, ayúdame.
Entonces el Señor dice, yo no quiero solamente actos religiosos, yo quiero un cambio en tu corazón. Entonces viene un tiempo en que el Señor habla a través del profeta Jeremías, si puedes encontrarlo en tu Biblia rápidamente, Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Si tienes un poquito de dificultad en encontrarlo, no pasa nada, escucha atentamente, no pierdas el hilo de lo que te estoy compartiendo con la Biblia, porque estoy haciendo como un resumen en unos minutos de historia de cientos de años, a través de la escritura con relación a los pactos que Dios hizo con sangre. Entonces, en Jeremías 31, versículo 31, dice el Señor, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, dice el Señor, dice Dios, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Qué pone ahí? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahí está otra vez, vemos, ¿no? Cuando ya estaban saliendo de Egipto, Moisés y el pueblo, dicen, no va a ser como ese pacto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Dios, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ve, aquí está una profecía. El Señor habla a través de su profeta Jeremías y dice, vienen días que yo haré un nuevo pacto. No como el que hicimos en el desierto con mi pueblo, porque ellos han invalidado, ¿no? Un pacto se rompe cuando uno de los involucrados no hace lo que tiene que hacer, lo ha roto. No cumple el pacto, pues se rompe. Dice, no voy a hacer como ese pacto. Ahora voy a hacer un pacto nuevo. Voy a escribir mis leyes en sus corazones. O sea, el cambio ya no va a ser solo de fuera, no va a ser solo un ritual de presentarse y hacer actos religiosos. El cambio va a ser en su corazón y en su mente. Vienen días, dice, eso se profetizó cientos de años antes de que venga y nazca el Señor Jesucristo. Entonces, pasan los años, ¿no? Y llegamos al Nuevo Testamento, o quiere decir, la palabra testamento quiere decir pacto. Pacto, testamento, es lo mismo. Entonces, por eso la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Por qué se llama el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento? Porque empieza el pacto nuevo, empieza Jesús, entra en escena. Jesús entra en la historia de la humanidad y ustedes saben la historia, ¿verdad? Nace de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo, con el propósito de pagar el precio de nuestro pecado. Y eso es lo que dice Jesús, ¿no? Vamos a leer en Juan capítulo 6, 51. Juan, esto está en el Nuevo Testamento, ¿no? O en el Nuevo Pacto. Juan capítulo 6, versículos 51 y 50, hasta el 58. 6, 51 y al 58. Vamos a leer rápidamente para ahorrar tiempo ahí. Los que están aquí en casa, los que están en internet, vamos a leer rápidamente. Juan capítulo 6, versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿de cuál pan? Dijo Jesús, yo soy el pan vivo que viene del cielo. Si alguno comiere este pan, está hablando de él, ¿no? Vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre
y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aquí Jesús les rompe la cabeza, les rompe su entendimiento, les rompe sus costumbres, les dice, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Esto es como, o sea, a ver, nosotros juzgamos a los judíos, ¿no? Decimos, ¿cómo han hecho eso? ¿No? ¿Cómo lo han crucificado? ¿Cómo no han creído si hacía tantos milagros, si hacía tantas señales? Pero ponte en el lugar de ellos y que alguien te diga, tienes que comer mi carne y beber mi sangre. ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías tú? Que alguien te diga, esta idea es nueva para ellos, es un concepto nuevo, es una doctrina nueva. Y te dicen, tienes que comer mi carne y beber mi sangre. ¿Qué harías tú? ¿Qué pensarías? Dirías, este hombre está loco. No, este es un caníbal, un vampiro. ¿Qué es este que me habla de beber su sangre y comer su carne? Pero el Señor Jesús lo que estaba haciendo, les estaba hablando de algo espiritual. Les estaba hablando de lo que iba a suceder, lo que iba a suceder luego. Pero yo quiero hacer énfasis antes de saltar a otro pasaje. Quiero que veas lo que dice, que si comes su carne y bebes su sangre, tienes vida eterna. Permaneces en Él y Él permanece en ti. Que si comes y bebes su sangre, tú vivirás, porque Él también vive, tú vivirás eternamente. Ahora, vamos a decir, no entendemos mucho qué es comer su carne y beber su sangre, pero quédate con esto, que si haces eso, vas a tener vida eterna, vas a permanecer en Él, y Él va a permanecer en ti, y vas a tener vida, vas a tener vida. Entonces, hasta sus mismos discípulos no entendían lo que estaba diciendo. Si tú sigues leyendo esto en casa, con más tiempo, sus discípulos le dice, uno de ellos, dice, es muy dura esta palabra que has dicho. Muchos de ellos se han ido. Pero Jesús le dice, bueno, si se han ido, ¿quieren irse ustedes también? No, yo no he venido a ser famoso, no he venido a ser popular. He venido a hacer la voluntad del Padre. Tienes que comer mi carne y beber mi sangre si quieres tener vida. Ya está. Sus hermanos decían, este está loco. Puedes leer eso en casa. Los hermanos de Jesús decían, no creían en él. Estoy parafraseando a decir loco, ¿no? No lo vas a encontrar en la Biblia así tal cual loco. Pero no creían en él, sus hermanos. Entonces pasan el tiempo, Jesús está con ellos, comparte el mensaje. Y llega el momento en que Jesús va a ser arrestado y va a ser entregado. Es lo que ahora van a celebrar esta próxima semana, ¿no? El Viernes Santo, hoy están diciendo que es el Domingo de Ramos, etc. Esto viene desde los judíos, la Pascua viene desde los judíos, ¿no? Pero es ese momento, ¿no?, en que Jesús es arrestado. Vamos a leer en Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, 26. Mateo 26, 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan. Miren, escuchen, esto va a ser el momento en que muchas de las cosas que Jesús estaba haciendo antes tiene sentido ahora para los discípulos. Tiene sentido para nosotros ahora. Porque mientras comían, el versículo 26 dice, ya lo tienen aquí, ¿no? Mateo 26, 26. ¿Lo tienen ahí en casa? ¿Ya no lo han encontrado? Pues 26, versículo 26 vamos a leer. Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. ¿Qué tomó Jesús? El pan. ¿Qué estaba hablando hace rato? Que decía, yo soy el pan, ¿no? Entonces, coge el pan y lo bendijo y dijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo.
Entonces cuando los discípulos ven el pan y se los ofrece el Señor diciéndole, este es mi cuerpo, muchos de ellos solamente decían, a eso se refería cuando decía, tienen que comer mi carne. Esto es mi cuerpo. Y luego les dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces cuando los discípulos, me imagino, me pongo en lugar de ellos, ¿no? Cuando los discípulos ven la copa y Jesús dice, esto es mi sangre, para muchos habrán hecho ese momento de iluminación, ese momento del foquito que se enciende, ¿no? Y ¡pin! A eso se refería cuando decía, tienen que beber mi sangre. Está hablando del pan y del vino que representa su cuerpo y su sangre, que es derramado para remisión de muchos. Entonces es lo que pasa, ¿verdad? Jesús es arrestado esa noche, sufre, es azotado, es molido, dice la Biblia, es molido por nuestros pecados. Su cuerpo es partido, dice Isaías, por sus llagas de él. Su cuerpo ha sido llenado de llagas por todo lo que ha sufrido. Ha sido crucificado y ha muerto en la cruz. Y ha derramado su sangre en la cruz del Calvario. Y es esa sangre que él dice, esta es la sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto, el pacto que había profetizado Jeremías cientos de años antes. El pacto que Dios ya había hablado para hacer un pacto nuevo con su pueblo. La sangre del nuevo pacto. Entonces pasa el tiempo, Jesús resucita, ¿no? Jesús resucita, vence a la muerte, coge las llaves del Hades y del infierno y se presenta a un, podemos decir, un asesino en serie. Jesús se presenta a un perseguidor que arrastraba a mujeres y hombres por su fe, por creer en Jesús. Este hombre los arrastraba de los cabellos, los torturaba, los mataba. Él daba la aprobación para esto y Jesús se presenta a este hombre. ¿Saben quién es ese hombre? Estoy hablando de Saulo de Tarso, que luego de este encuentro con el Señor Jesús llega a ser el apóstol Pablo, el que Dios usó para inscribir la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Están escritos por un ex asesino, un ex perseguidor de la iglesia, un hombre que fue transformado en su corazón por un encuentro con Jesús, se convirtió en los apóstoles que Dios usó para escribir estos libros que ahora leemos en la actualidad, ¿no? Y quiero que leamos un pasaje que escribió este ex asesino, este hombre que fue encontrado por el poder de Dios, por el poder de Jesús y fue transformado. Un pasaje donde él escribe y recuerda lo que aprendió del Señor. Esto está en 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. 1 Corintios 11, 23. ¿Lo tienen ya? ¿Lo tienes ahí en casa? No te distraigas, presta mucha atención, esto es muy importante. Estamos viajando a través de los años de la historia desde que Dios empezó los pactos de sangre, para entender la importancia del poder de la sangre ahora en nuestra actualidad. Entonces, llega el tiempo en que Jesús ya está glorificado al lado de su Padre, a la diestra de Dios el Padre, vuelve al lugar de lo que había dejado al principio para morir por nuestros pecados, y dice en 1 Corintios capítulo 11, 23, y está hablando aquí el apóstol Pablo, el que era un ex asesino y perseguidor de la iglesia, pero transformado por el poder de Dios, está hablando inspirado por el Espíritu Santo, y dice, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado.
Él dice, presta atención a esta parte porque dice, yo recibí del Señor. Ahora, la pregunta es esta. ¿El apóstol Pablo estaba dentro de sus 12 discípulos? No, porque el apóstol Pablo, como te he dicho, era un ex asesino que estaba persiguiendo a los que creían en el Señor Jesús. Después de que Jesús había resucitado y había ascendido al cielo, este apóstol, este hombre, dice, yo recibí del Señor. La pregunta es, ¿pero cómo ha recibido el Señor esto? Si el Señor Jesús ya estaba en el trono, a la diestra del trono del Padre de Dios. ¿Cómo recibió esto? Por revelación. Porque este siervo de Dios, este hombre, tenía comunión con Dios. Y el Señor Jesús, si tú lees los hechos de los apóstoles, en muchas ocasiones el Señor Jesús se le aparece y le dice, haz esto, ve aquí. El Señor se le apareció y le dio una revelación de esto que ahora vamos a leer. ¿Qué dice? Que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, esto iba enseñando el apóstol Pablo en todas las iglesias, que ya no era solamente el pueblo de Israel, ya no era solamente los judíos, porque la salvación se había extendido a toda la humanidad por la sangre del nuevo pacto. Entonces, este apóstol estaba hablando con Corintios, estaba hablando con Efesios, estaba hablando con Romanos, estaba hablando con Gálatas. Entonces, en esta ocasión está hablando con gente de Corinto. A los corintios les habla y les dice, que los he enseñado esto, dice, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. La noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Mira qué importante ha sido que los cristianos de ese entonces lo estaban haciendo otra vez. Lo que había pasado esa noche, ese viernes, que ahora se le conoce y muchos dicen ese Viernes Santo, lo que había pasado ese momento cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, cuando cogió el pan, estaba siendo enseñado por todo el lugar. Pero no como una religión, sino como una revelación. Una revelación. Entonces no hacemos esto porque es parte de un culto de domingo, es parte de una misa, es parte de... No hacemos esto por religiosidad, hacemos esto por revelación, como lo hacía el apóstol Pablo, porque lo recibió del Señor por una revelación, ¿verdad? Entonces dice luego el versículo 24, hemos leído esa parte, ¿verdad? El 25 leemos, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, amados, estamos aquí en casa y los que están viendo por internet. Cuando el Señor Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, en ese momento se estaba cumpliendo la profecía que Dios había dado a través de Jeremías. Vienen días en que haré un nuevo pacto. ¿Y qué quiere decir si algo es nuevo? Que lo antiguo ya pasó, desaparece, se anula, es obsoleto. Ahora, esta sangre es la sangre del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir eso? Que si has hecho tú algún otro pacto antiguo, esta sangre del nuevo pacto lo anula, lo rompe. ¿Qué quiere decir esos pactos antiguos? Estoy hablando de los pactos de sangre. ¿Cuántos de ustedes no han sacrificado un animal? Sea una gallina, un feto de un animal, o ¿cuántas veces no han hecho un pacto de sangre? ¿No? En la cultura boliviana tenemos esto muy enraizado como si fuera algo normal. Y estamos haciendo pactos de sangre. Y esos son muy fuertes. Estás abriendo las puertas a cosas espirituales. Y si esos pactos han sido anulados en la actualidad, la sangre de Cristo es la sangre que necesitas para el pacto. No necesitas derramar ninguna otra sangre. Hay poder en la sangre.
Cuando haces pactos de sangre, cuando tú sacrificas un animal para que te vaya bien, entre comillas, para que la madre tierra te bendiga o te haga producir, estás haciendo un pacto que no es con Dios. Porque Dios ha anulado esos pactos. Ya estamos viviendo en un nuevo pacto en Jesús. Cuando la iglesia satánica hace pactos de sangre, y no voy a dar detalles porque hay niños aquí, pero tú sabes cómo funcionan los cultos satánicos, con sangre, con sacrificios de sangre. O cuando en tu inocencia tú has dicho, me voy a casar a lo gitano, y te has cortado una parte de tu mano y has unido con otra parte de sangre, eso es un pacto de sangre. Y estás atándote espiritualmente a alguien o a algo espiritualmente. Esos pactos antiguos que hemos hecho. Ahora también hay pactos, y esto es muy serio, y es muy fuerte lo que te voy a decir, hay pactos sexuales de sangre. Dios sabe por qué ha creado a la mujer y al hombre. Y tú sabes que la mujer, cuando es virgen, tiene en su cuerpo tiene el himen. Cuando hay un pacto sexual, es cuando hay esa unión sexual, hay derramamiento de sangre. Porque, ¿verdad? El himen se rompe y hay sangre derramándose. Ese es un pacto sexual, es un pacto de sangre. Entonces no es tan sencillo o no es tan importante como la sociedad piensa, ¿no? Esos son pactos sexuales. Eso solamente debería ser entre un marido y su mujer, porque con ese acto están sellando su unión en un pacto de sangre. Entonces, esos pactos son muy poderosos y son muy fuertes, que por eso hay hombres y hay mujeres atados sexualmente a hombres que al final no terminan siendo sus maridos o sus mujeres, ¿verdad? Hay pactos de sangre entre animales, hay pactos de sangre por animales y por la iglesia satánica, o porque te vaya bien, o a lo mejor dices, no, yo lo hago inocentemente, pero es un pacto de sangre y eso está atando tu vida. Pero tengo una buena noticia otra vez, cuando Jesús coge y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Qué está diciendo? Que todos esos pactos antiguos se borran, se anulan, se rompen, que esta es nuestra solución, que la sangre de Jesús nos libera de esos pactos antiguos y nos mete en un nuevo pacto. Por eso hay poder en la sangre de Jesús, porque nos libera y nos hace libres, amados. Nos hace santos, nos hace redimidos. Entonces, ya podemos entender con esto lo que Jesús decía cuando lo que él quería decir cuando les decía a la gente, tienes que comer mi carne y tienes que beber mi sangre, ¿verdad? Está hablando de esto espiritual que nosotros recibimos cuando comemos del pan y del vino. Ahora quiero comentarte el poder que hay en la sangre en unos ejemplos más claros, ¿no? Vamos a leer, sin perder esta cita de 1 Corintios 11, vamos a leer en Éxodo 12. Éxodo 12 es el segundo libro de la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver el poder que hay en la sangre cuando Dios lo usa en sus propósitos, ¿verdad? Éxodo 12, 21. Éxodo 12, 21. Este está haciendo Moisés porque Dios se lo dijo. Puedes leer luego en tu casa con más tiempo el capítulo 12. Ahí pone como título la Pascua. Es lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Lo que vamos a celebrar esta semana que viene, o van a celebrar las naciones cristianas el momento de la Pascua. Y esto empezó aquí, la Pascua, aquí empezó, pero este es un símbolo de lo que iba a venir a ser la Pascua que ahora nosotros conocemos, el momento en que Jesús derrama su sangre por nosotros. Pero aquí hay un símbolo de esto, entre Moisés, el pueblo de Dios, cómo Dios usa la sangre. Mira, vamos a leer el 21 en adelante, dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua
y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el hebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el hebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, está hablando de las puertas de las casas, ¿verdad? Cuando vea la sangre ahí, dice, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Ves lo que hay? Esto es un simbolismo. Esto del antiguo pacto es una sombra, un símbolo de lo que iba a ser el nuevo pacto. Entonces, en este caso, cuando ellos cogieron la sangre de los sacrificios y untaron los postes de sus puertas, vino el heridor. El heridor vino a matar a todos los primogénitos de Egipto. Pero cuando vio la sangre en la puerta, no podía pasar, sino que se iba. Dice el Señor, cuando yo vea la sangre, dice, no dejaré entrar al heridor. Cuando Dios ve la sangre sobre eso, dice, no puedes entrar a esa casa a matar, no puedes entrar a destruir esa casa. Y el heridor se va. ¿Qué nos habla esto para nosotros ahora en la actualidad? Nosotros ya no tenemos que sacrificar animales. Lo que tenemos que es aceptar el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que hacemos es decir, Señor Jesús, yo recibo el poder de tu sangre. Me cubro mi mente con tu sangre, cubro mi boca, me cubro con tu sangre. Y cuando el heridor quiere venir, el Señor le dice, tú no lo tocas, porque mi sangre está sobre él. Mi sangre está en esa casa. El poder de la sangre de Cristo, amado. Esto no es que ya ha pasado hace 2000 años y más. No, esto es tan vigente ahora como si estuviera pasando ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque en el Espíritu no hay tiempo. Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Él es siempre. Nosotros estamos encerrados en minutos, horas, años, siglos. En el Espíritu no hay tiempo. Y este sacrificio que Jesús hizo es un sacrificio espiritual que en el reino de los cielos está constantemente vigente para nosotros. Por eso Él ha pagado por nuestros pecados ahora y por los pecados del mundo, de los que están cometiendo y van a cometer mañana o pasado. Está pagado cuando uno lo acepta en recibir este pago por nuestras faltas, por nuestros pecados. Este es el poder de la sangre de Jesús. Entonces, nosotros podemos clamar a esta sangre de Cristo, cubriendo nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras casas, nuestras familias, nuestros hijos. Porque luego, miren, Hebreos, vamos a saltar en la Biblia a Hebreos capítulo 9, está en el Nuevo Testamento. Hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Hebreos 9, 11. Lo tienen, ¿verdad? Dice, mira, en el contexto de esto, lo vas a leer en casa ahora, luego cuando tengas más tiempo, puedes ver cómo están hablando de este antiguo pacto y del nuevo pacto. Hablan de cómo sacrificaban machos cabríos o animales, ¿verdad? Para el perdón de sus pecados. Pero aquí empieza y dice el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Cuál es el tabernáculo? El tabernáculo no es algo físico, no es de esta creación. El tabernáculo es un tabernáculo que está en el cielo, donde Jesús se está presentando, Él como un sumo sacerdote, llevando su sangre. Por eso te digo que esto es vigente para nosotros ahora.
Esto no es que ya ha pasado hace más de 2000 años. Esto es para un tabernáculo perfecto en los cielos que no está hecha por humanos, no es de esta creación. Dice el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, ¿no? Ya no estamos sacrificando animales, sino por su propia sangre. Su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, ¿qué pone ahí? Eterna redención. Porque, mira el versículo 13, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, ¿quién eran los inmundos? La gente pecadora. Si esa sangre que rociaban a ellos, que eran inmundos, santificaban para la purificación de la carne, o sea, los hacían santos en su carne, ¿no? Dice el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Un poquito de agua, por favor. Mira, amados, si sacrificaban esos animales y les limpiaba en su carne, ¿cuánto más puede hacer la sangre de Cristo? Dice, que limpiará nuestras conciencias de esas obras muertas. Pues entonces ya no es, perdón, ya no es algo externo como era antes el antiguo pacto, era solo de carne, era afuera. Ahora esto dice, está aquí dentro de nuestras conciencias. La sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Son las obras de pecado. Eso nos limpia, la sangre de Cristo nos limpia de obras muertas. Dice así la palabra del Señor, ¿verdad? Luego leemos, mira, en Hebreos 10, ahí mismo donde estamos, vamos a saltar al 10 y al 19. Hebreos 10, 19. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, este está hablando de Jesús, el gran sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bendito sea Dios, que nosotros podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? ¿Por qué podemos entrar? Por la sangre del Cordero. Ahí lo pone claramente el versículo 19. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, entrar a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Lo único que nos hace y nos da el acceso a tener comunión con Dios es la sangre de Jesucristo. Podemos ser buenas gentes, podemos ser buenas personas, pero eso no nos da acceso. Que luego Dios sí nos llama a hacer buenas obras, es verdad, pero eso no es el acceso. Uno no puede decir, yo voy a ir a la presencia de Dios porque yo he sido bueno siempre toda mi vida, yo a nadie he hecho mal. Eso no te da acceso a la presencia de Dios. Lo único que te da acceso a la presencia de Dios es la sangre de Jesucristo. Qué poderosa es la sangre de Jesucristo. Qué poderosa es la sangre de Jesús, amado. Y primera de Juan, capítulo 1, está más adelante, ahí donde estás en tu Biblia, un poquito más adelante, puedes ir en primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y esto, quiero subrayar esto. Dice, y la sangre
de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace la sangre de Jesucristo, su Hijo, ahí en casa, donde estás en internet? ¿Qué hace? Nos limpia de todo pecado. Bendito sea Dios por el poder que hay en su sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos da acceso a la presencia de Dios. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de las obras muertas. Y eso es un tema muy largo, es un tema aparte. ¿Qué quiere decir que limpie tu conciencia de obras muertas? Eso es poderoso, amado, pero no hay el tiempo para poder profundizar más en eso. Pero eso hace la sangre de Cristo. Cuando vienen los espíritus malignos, cuando vienen los heridores y quieren entrar, el Señor dice, ahí está mi sangre, ahí no puedes entrar, ahí no puedes tocar porque mi sangre está sobre esa mi hija, sobre ese mi hijo, sobre esa casa está mi sangre. Entonces, qué poder, amado, qué poder hay en la sangre de Jesús. Por eso cuando cogemos el pan y el vino, estamos cogiendo ahora mismo el cuerpo y la sangre de Jesús. Esto no es un acto religioso. Esto es revelación. Esto es vida. Esto es vida eterna. Esto es libertad para nosotros. Es libertad para nuestras conciencias. Esto es nuestro acceso al Padre. Esto nos libra de pactos antiguos. Amados, esto es muy poderoso. Esto es muy, muy, muy poderoso en tu vida. Por eso yo te animo durante este tiempo que estás en casa, y aquí también lo vamos a hacer, no solamente participes del pan y del vino, del cuerpo y la sangre de Jesús, el primer domingo del mes. No, no, no. Esa semana, si quieres hacerlo todos los días, si quieres hacerlo cada mañana, o una vez a media semana una y a fin de semana otra, el Señor Jesús dijo, haced esto en memoria de mí todas las veces que la bebieres. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que hemos leído eso? Ahora, quiero que entiendas esto. En el momento en que Jesús está diciendo esto, cuando Él le dice, haced esto en memoria de mí, o sea, recordad mi sangre y mi carne, todas las veces que la bebieres, en memoria de mí, dice. ¿Cuántas veces bebían ellos el vino? En todas las comidas la bebían, porque en ese entonces no había agua. El agua no era como ahora que podemos tomar en medio de las comidas. Lo que tenían era el vino. Entonces él decía, cada vez que cogían el pan y el vino, cada día que tenían que comer, decían, el Señor nos ha dicho que recordemos, este es su cuerpo y este es su sangre, recibo este pacto en mi vida, esta libertad, este poder, lo hacían todos los días. Porque hay poder en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Esto es muy poderoso. Ahora, algunos piensan, yo quiero romper esta idea en la cabeza de muchos, que piensan que esto solamente lo puede ministrar un sacerdote, que esto solamente lo puede ministrar un líder, un pastor, alguien que es espiritual. Sabes que la Biblia dice, amado, que por Jesús, que por lo que Él ha hecho, todos nosotros hemos sido constituidos reyes y sacerdotes para Dios. O sea, tú eres un sacerdote en tu casa. Tú si eres un padre de familia, coge a tu familia, coge vino y pan y conságralo al Señor y reciban todos juntos este poder que hay en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Amén. Las veces que quieras, en tu tiempo de oración con Dios, tú sola lo puedes hacer. Tú eres una sacerdotisa de Dios, tú eres un sacerdote de Dios. Puedes coger y decir, gracias Señor, por tu cuerpo que ha sido molido por mis pecados. Recibo todos los beneficios que tú has conseguido al entregar tu cuerpo por mí. Gracias por tu sangre que me libera de todo pacto antiguo que yo haya hecho. Tu sangre que me limpia de todo pecado, que me da acceso al lugar santísimo. Qué poderoso es esto, amados. Nos queda tiempo, nos falta tiempo para seguir leyendo más versículos de lo que es el poder de la sangre de Jesucristo. Pero vamos a hacerlo ahora, aquí en casa, por favor, si pueden tomar
cada uno su vaso, y ahí en casa donde estás, amigo, hermano, hermana, coge el pan y el vino y vamos a orar juntos y vamos a consagrar juntos al Señor estos elementos y vamos a orar para recibir todo lo que Él ha conquistado en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras vidas, amado. Esto es poderoso, esto nos sana, esto nos renueva, esto nos levanta. Y yo creo en el Señor que muchos van a ser sanados también por lo que Jesús ha hecho al entregar su cuerpo y su sangre. Muchos van a ser restaurados en su mente, en su estado de ánimo. Muchos van a ser liberados porque este es el poder de la sangre de Jesús. El enemigo no puede resistir al poder de la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo, mi amado.